Sí, la verdad que está siendo una liga que está todo muy apretado, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Yo creo que todos los equipos están apretando. Encima no ha habido ninguna victoria de equipo visitante este fin de semana. Yo creo que cada vez más se está ajustando más la liga y este año se está viendo, ¿no? Que es todavía más esa competitividad que hay, ¿no? Entonces, bueno, el viernes tuvimos un partido contra el líder que sabemos que era un equipo muy difícil y bueno, conseguimos un empate. Es verdad que hicimos una buena primera parte que podíamos habernos llevado algún premio más, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, que queda mucho. Sí, el Ferrol lo está demostrando, ¿no? Yo creo que cada partido demuestra que está ahí. Es verdad que ha tenido para mí una baja muy importante que se ha ido, que bueno, aún así el equipo está respondiendo bastante bien. En su campo, pues es un estadio que es muy difícil, es un estadio que aprieta muy bien y ellos están muy seguros en casa. Así que sabemos que va a ser un reto muy importante. Yo creo que nos lo tenemos que tomar como un gran reto que queremos conseguir y vamos a empezar la semana full para llegar el domingo con ganas de conseguir la victoria. Bueno, yo me encuentro a gusto, yo sigo diciendo lo mismo, yo vengo aquí a disfrutar y a ayudar y a aportar todo lo que pueda al equipo, a la gente, a mis compañeros y cuando el míster considere que tenga que estar en el campo, pues a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, sí es verdad que es un momento, no solo de la gente que tenemos más experiencia, sino yo creo que también al ser un equipo que tenemos mucha gente joven, tenemos que ganar madurez y tenemos que aprender a madurar los partidos, tenemos que hacer ese máster, ¿no? Algunos rápido de madurez, porque es verdad que al ser un equipo con mucha gente joven, pues necesitamos también saber vivir los partidos, saber interpretar los partidos, lo que necesita cada minuto a lo mejor o cada momento. Pero bueno, yo creo que el equipo lo está consiguiendo, cada vez yo creo que somos más fiables y tenemos que intentar seguir mejorando en eso. Sí, yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Yo creo que es bonito que todos los equipos estén ahí enganchados, o tanto para la salvación, ¿no? Como para el tema de poder ascender. Eso hace que la categoría sea más bonita, que los partidos haya más gente en los estadios. Yo creo que por ese lado pues es mucho más bonito jugar este tipo de partidos. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que dar un paso también de madurez también e intentar aprovechar un poco esa igualdad para nosotros ir día a día, partido a partido y intentar conseguir una buena dinámica para llegar a los 10 últimos partidos con todas las opciones. Y como